Hola, buenas tardes. Hoy tenemos la suerte de estar con Manuel Zafra Víctor, que es profesor de ciencia política, un experto en materia de gobierno local y tiene una experiencia muy importante porque ha sido director general de cooperación local del Ministerio de Administraciones Públicas y director de administración local de la Junta de Andalucía. Además de la importancia de sus publicaciones, es un referente ético por su compromiso para todos nosotros, por lo cual es un honor. Buenas tardes, don Manuel. Buenas tardes, Ángel. Usted acaba de publicar un importante libro sobre la autonomía local en una Constitución reformada. ¿Nos puede explicar un poco qué es este libro? Este libro es el resultado inmediato de un encargo que la Federación Española de Municipios, a través de su presidente, me hace para que coordine un grupo y hagamos una propuesta sobre cómo debiera regularse la autonomía local en una Constitución reformada. En buena medida, el título del libro. Por una cuestión muy evidente, después de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la ley de racionalización, se pone de manifiesto que con la regulación vigente la autonomía local tiene una protección constitucional extraordinariamente débil y, en consecuencia, es un derecho de configuración legal prácticamente imprevisible en manos del legislador de régimen local y, sobre todo, de los legisladores sectoriales que asignan competencias. Entonces, a la vista de este hecho, fundamentalmente de en qué medida se refrenda esa debilidad de la autonomía local con la jurisprudencia sobre la ley de racionalización, pues yo me planteé, lo digo en primera persona, que se habían cerrado cualquier tipo de vía. Es decir, ni las reformas estatutarias, ni las reformas de la legislación autonómica, ni la ley de base de régimen local eran el camino adecuado, sino que había que plantearlo con más ambición política, y es una reforma de la Constitución en la que la autonomía local deje de ser lo que hoy es, simplemente un principio constitucional. O sea, la autonomía local es, constitucionalmente hablando, un principio que están obligados a observar los legisladores, pero con las limitaciones que un principio tiene desde el punto de vista de la seguridad y de la garantía jurídica. Entonces, pues, cuando uno mira la Constitución, lo primero que se sorprende es que la Constitución no contempla un legislador de autonomía local. O sea, lo que se garantiza en el artículo 137 es genéricamente el derecho a la autonomía de municipios y provincias, pero no se dice nada más. Claro, el problema fue que a partir de esa insuficiencia en la regulación constitucional, pues cuando los legislativos no hacen sus deberes, pues, en buena medida tiene que ser los órganos judiciales los que completen o redondeen digamos, las insuficiencias de la regulación legal. Bueno, pues la primera que se planteó un conflicto ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional miró el derecho vigente, se dio cuenta que en el Estatuto Vasco y en el Estatuto Catalán, que fueron los primeros que se aprobaron, se decía que la competencia sobre el régimen local era exclusiva de la comunidad autónoma sin perjuicio de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. Ese fue el origen. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional ante esa evidencia jurídica? Pues decir que la autonomía local era un objeto de reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, en el que el Estado tenía la titularidad de las bases y las comunidades autónomas la legislación de desarrollo. Pero eso no tiene correspondencia en la Constitución. Es una interpretación extraordinariamente forzada, probablemente por la sumariedad o por la inexistencia de una Constitución de detalle en lo referente a la autonomía local. Y a partir de ahí, pues yo creo que en buena medida la teoría de la garantía institucional, que fue lo que inmediatamente adoptó como criterio la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha ido determinando lo que es la autonomía local, hasta el punto que la ley de base de régimen local está en buena medida es el resultado de ese acarreo de sentencias del Tribunal Constitucional y que a día de hoy es extraordinariamente insuficiente.
Es decir, esto ha puesto de manifiesto que la autonomía local es un derecho de configuración legal y, por tanto, imprevisible. Es decir, los municipios tienen más o menos competencia en función de la voluntad descentralizadora de la comunidad autónoma, sin que esa decisión política por parte del legislador sectorial sea jurídicamente fiscalizable. Es decir, por una cuestión que yo siempre le trato de explicar a mis alumnos y que es bastante evidente, no es lo mismo impugnar una ley por lo que te quita que por lo que no te da. O sea, es así de sencillo. Es decir, una ley es fácilmente impugnable cuando te priva de algo, pero no cuando te deja de atribuir. O sea, el derecho fundamentalmente es una cuestión de seguridad jurídica que cuanto más reglado esté, más previsible es y, por tanto, más acertado. Bueno, pues esto ha hecho que prácticamente, y esto es muy visible en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de racionalización, en los pronunciamientos jurisprudenciales la autonomía local no ha sido cuestionada, no se ha visto ninguna lesión, ninguna vulnerabilidad. Es decir, la única declaración de inconstitucionalidad que ha hecho el Tribunal Constitucional con respecto a esta ley de racionalización es que las comunidades autónomas se han visto privadas de una competencia por decisión estatal, pero nada que ver con la autonomía municipal o con la autonomía local en su conjunto. Esto yo creo que debe hacernos pensar seriamente que lo local está constitucionalmente configurado de manera muy deficiente y que esto obliga a hacer una reflexión previa. ¿Debe ser lo local un objeto de distribución competencial entre diferentes niveles de gobierno, en este caso entre el Estado y las comunidades autónomas? ¿O debe la autonomía local integrar un nivel de gobierno? Bueno, pues yo lo digo con toda claridad, porque esto yo reconozco que es un juicio personal, o si queremos un prejuicio que uno trata de argumentar. Yo creo que lo local debe configurarse como un nivel de gobierno. Y eso exige, en primer lugar, que se saque de la lógica del reparto competencial. Es decir, no puede estar sujeto de distribución competencial de tal manera que el Estado legisla sobre lo básico y las comunidades autónomas sobre lo no básico y el Estado nada dice sobre las competencias corresponden prácticamente en su totalidad y en los aspectos más decisivos a las comunidades autónomas, con una implicación que es muy seria, y es que, curiosamente, el Estado financia, pero las comunidades autónomas son las que asignan competencias. Es decir, el principio de conexión entre competencia y financiación se rompe justamente por esta regulación extraordinariamente inadecuada. ¿Cuál sería la propuesta? Poco este es el contenido del libro. En primer lugar, en el libro hay una parte un poco densa, un marco teórico sobre la reforma constitucional. Yo propongo ahí que se haga, en el debate que se suele mantener, una constitución de detalle. O sea, que lo local no sea un derecho de configuración legal, que no esté remitido a los poderes constituidos, sino que el poder constituyente haga una opción por lo local como un nivel de gobierno que garantice la pluralidad democrática. Y a partir de ahí debe haber una ley de mayoría absoluta. O sea, perdóneme que le interrumpe, que le vaya a interrumpir. ¿Ley de mayoría absoluta qué quiere decir? ¿Una ley orgánica del Estado? Sí. Una ley, digo, de mayoría absoluta, de mayoría cualificada. No sé si sería solo de mayoría absoluta o de mayoría de 2/3. Esto sería una cuestión que políticamente habría que debatir. Pero en cualquier caso, que no estuviera disponible para los legisladores ordinarios. O sea, que esto estuviera sustraído a los relevos de gobierno. Es decir, lo local no debe ser algo cuyo diseño tenga vocación de permanencia en el tiempo, que no dependa de las diferentes opciones políticas. Yo, pues, mi etapa de director general en Madrid, fundamentalmente, porque en Sevilla vivía un contexto político distinto, el partido que gobernaba tenía mayoría, digamos, el gobierno tenía mayoría absoluta, y entonces la oposición tuvo ahí un papel menos relevante, pero en Madrid había una minoría mayoritaria y una ley de este tipo debía salir con el máximo consenso. Y yo, aunque fuera quizás de manera profesional y un poco pedagógicamente, siempre comentaba esto. Si yo fuera director general de política social, dejaría la impronta política del partido y del gobierno que me ha nombrado. Pero estos son reglas del juego. Los derechos de un concejal en minoría no dependen de que gobierne un partido u otro. Si el municipio debe tener competencia en urbanismo y hasta dónde, si de ordenación, si de gestión, si de ejecución, si un municipio debe tener regular la figura del concejal no adscrito, si esto tiene sentido, si
la adscripción o no adscripción de un concejal es un derecho fundamental que debe estar sustraído a los reglamentos orgánicos de los ayuntamientos. Esto es una cuestión que nada tiene que ver con la impronta partidista de quien esté gobernando, de la fuerza política que esté gobernando coyunturalmente. Bien. Debe tener... Perdóneme que le interrumpa de nuevo. Aparte de la ley que usted propone, usted siempre ha propuesto también una instancia intermunicipal. Exacto. ¿A qué se refiere con instancia intermunicipal? Exacto. ¿A comarcas serían comarcas, mancomunidades? No, me refería... voy a intentar explicar esto una vez que lo otro sea, digamos, el primer punto estuviera sentado. España es un país de pequeños municipios. Y justamente la capacidad de gestión de un municipio es el criterio para la asignación de competencias. O sea, un municipio sin capacidad de gestión no tiene ninguna garantía para la titularidad y sobre todo para el ejercicio de sus competencias. Por tanto, hay que pensar en esa situación. Y esta es una situación, de hecho, que creo que, sin ánimo de introducir un matiz irónico, los municipios no desaparecen, no se fusionan, no se suprimen. Se suprimen los ayuntamientos, pero los municipios no. El núcleo de población se queda donde está. Digámoslo de forma gráfica, si el objetivo es abaratar el coste de la prestación de servicio, hacer eficiente el ejercicio de una competencia, desde luego eso pasaría porque a la gente se la desplazara y se la concentrara en algún sitio. Esto no es posible. Esto no es posible. Por tanto, yo creo que la cuestión es mucho más sencilla o más evidente. Si un municipio no puede ser suprimido y solamente se suprime su órgano de gobierno, que es el ayuntamiento, lo que debe gobernarse bien es la actuación conjunta de los municipios. Bueno, ese es el concepto que yo intenté, lo digo sin ánimo de soberbia ni de egolatría, que yo intenté poner en circulación en el discurso sobre la política local. Intermunicipalidad es la actuación conjunta de municipios que aisladamente no tienen capacidad de gestión. O sea, o los municipios se constituyen a través de una instancia intermunicipal o resultan inviables política y jurídicamente, política e institucionalmente. ¿Qué es esto de la intermunicipalidad? Bueno, el problema de la intermunicipalidad hoy es que de una pluralidad confluyente que se ha ido acumulativamente produciendo sin establecer muy bien un criterio selectivo. Por ejemplo, comarcas, diputaciones, mancomunidades, incluso áreas metropolitanas, tendrían una justificación bastante análoga. Bueno, la propuesta que se hace en el libro es que las comunidades autónomas creen instancias intermunicipales. O sea, que realmente la competencia para crear la instancia intermunicipal sea autonómica. Pero las relaciones entre la instancia intermunicipal y el municipio, sus competencias, debe estar fijado en la ley de mayoría absoluta. O sea, eso no estaría disponible para la comunidad autónoma. A ver, yo reconozco aquí, y uno tiene que explicitar sus prejuicios para que el debate se enriquezca. El riesgo de lo local es que se convierta en administración periférica de la comunidad autónoma, en instancia ejecutiva de la comunidad autónoma. Eso es un riesgo latente que yo creo que en los procesos de comarcalización es especialmente visible. Pero también las diputaciones. O sea, las diputaciones tienen un poco o sea, incluso, si basta recordar la ley del 83, lo que quedó del naufragio de la LOAPA, lo que supervivió de la LOAPA fue una ley de proceso autonómico que intentaba que las diputaciones fueran la administración periférica de la comunidad autónoma, que la comunidad autónoma no creara administración periférica, sino que se apoyara sobre las diputaciones. Bueno, yo creo que esto sería poco menos que hipotecar el gobierno local. Para que el gobierno local tenga relevancia propia, es necesario regular de manera acertada la intermunicipalidad. Y la intermunicipalidad tiene que ser regulada con carácter constituyente. En fin, lo siento volver otra vez a autocitarme, pero yo escribí un capítulo de un libro que se llama Intermunicipalidad, modelo de Estado.
Es decir, España solamente será viable municipalmente si se piensa bien las instancias intermunicipales. Bueno, la propuesta que yo he hecho ahí es que se constitucionalice una instancia intermunicipal, que las comunidades autónomas podrán crear en función de su demografía y de su geografía, pero cuyo funcionamiento no dependerá de su voluntad política, sino que estará establecida en una ley de mayoría absoluta. Bueno, tampoco en esto habría ya demasiadas novedades. El procedimiento de relación entre el municipio y la provincia, o entre la instancia intermunicipal en su día, ojalá que la hubiera, y el municipio, no puede responder a las categorías que nosotros hemos manejado para establecer relaciones entre diferentes niveles de gobierno. Ni la coordinación ni la cooperación son términos adecuados. No son cauces institucionales precisos para establecer este tipo de relación. Bueno, por inspiración y por referencia de la Diputación de Barcelona, en Granada, mi primera experiencia como cargo de confianza fue director de un plan estratégico, intentamos poner un procedimiento que es la concertación. Concertar es algo que intentaba superar o eludir la inadecuación de la cooperación, porque la cooperación tiene un sentido de voluntariedad y la instancia intermunicipal está obligada a prestar asistencia al municipio para que su ausencia de capacidad de gestión no impida la eficacia del principio de subsidiariedad. Si el sentido de la intermunicipalidad está vinculado al principio de subsidiariedad, fijar en el ámbito local competencias que de otra manera saltarían al ámbito autonómico. Y por tanto el concepto de voluntariedad no refleja esa idea, pero tampoco es de coordinación, porque la instancia intermunicipal no estaría por encima de los municipios, sino su servicio. Por tanto, esto tiene que quedar regulado. O sea, yo lo que me alarmó de la ley de racionalización es que, y este es el problema que hay hoy en España, en el que se ha debatido de una manera extraordinariamente estéril, porque lo importante no es el nombre, lo importante es la función. Y el problema en España es que la provincia simultáneamente es división territorial para el cumplimiento de los fines del Estado y agrupación determinada o entidad local determinada por la agrupación de municipios, simultáneamente. La ley de racionalización lo que hizo fue orillar la concepción de la provincia como entidad local y sobrevalorarla como instancia periférica del Ministerio de Hacienda para supervisar, por ejemplo, la prestación de un servicio a coste efectivo bajo por parte de un municipio. Eso no tiene ningún sentido. O sea, la administración periférica del Estado no puede coincidir con las instancias intermunicipales. Son cuestiones completamente distintas. La intermunicipalidad debe responder a criterios completamente distintos, aunque esto sea violentar la historia o romper con la historia. Pero, evidentemente, a la altura de los tiempos hay que pensar esto de una manera profunda. Y, por tanto, yo creo que la idea sería, yo creo que también sencilla, denunciar. Esta instancia intermunicipal debiera estar regulado su funcionamiento en la ley de mayoría absoluta. Y cada comunidad autónoma, en función de su singularidad geográfica y demográfica, tendría obligatoriamente que crearlas. Pero, evidentemente, no atribuirían competencias. Eso sería, evidentemente, una cuestión que estaría prevista en la ley de mayoría absoluta. Y en una cuestión que a mí me parece también clave, la intermunicipalidad está al servicio de los municipios. Yo no creo que la instancia intermunicipal tenga que ser elegida. O sea, es muy interesante, yo no he trabajado empíricamente, pero sería muy interesante ver el funcionamiento de una comunidad autónoma uniprovincial o ver, por ejemplo, el funcionamiento empírico de las diputaciones forales del País Vasco, de Euskadi, porque simultáneamente están para garantizar la autonomía municipal y en delimitación de competencia con los propios municipios. O sea, yo creo que esto es una suerte de esquizofrenia en la que es muy difícil conjugar dos funciones que no son compatibles, porque asistir al municipio y delimitar competencias con el municipio no es nada fácil. Por tanto, yo no soy partidario de que la instancia intermunicipal se elija directamente por parte de los ciudadanos. O sea, en una instancia intermunicipal no hay representados vecinos, hay representados territorios. Este punto es importante, don Manuel, porque entonces usted no defiende la elección directa de las diputaciones provinciales. No. O sea, en esto me reafirmo. O sea, la provincia, vamos, en este caso la provincia o la instancia intermunicipal, si eventualmente está fuera la figura contemplada en la Constitución, ahí no se representan vecinos,
no se representan ciudadanos, se representan municipios. Y representar municipios tiene que tener una regulación distinta de la representación de vecinos. Por lo tanto, un representante provincial tiene una legitimación indirecta. Sería algo así como el Senado. O sea, yo creo que el Senado no cuaja porque el concepto de representación territorial está muy poco pensado. En la medida en que es fácil representar ciudadanos y muy difícil representar territorios. Realmente en el Senado se representarían ejecutivos autonómicos y realmente en la instancia intermunicipal se representarían ejecutivos municipales. Por lo tanto, esto está necesitado de un debate público importante, pero me parece clave. Me parece clave. Es decir, yo creo que la instancia intermunicipal como tipo ideal sería una instancia con competencias funcionales de legitimación indirecta, o sea, de segundo grado y con la función, evidentemente, de ajustar el principio de subsidiariedad. Es decir, simplemente que los municipios no pierdan una competencia por la falta de capacidad de gestión. Tanto, esto tiene unas implicaciones muy serias, que es la relación de la provincia con el municipio, de la instancia intermunicipal o la provincia vigente con el municipio. O sea, yo creo que esto es completamente inadecuado. Tal como está ahora mismo es bastante inadecuado. O sea, nosotros en Andalucía intentamos, en los artículos 12 y 13, regular esto, pero, en fin, yo no lo digo dolido ni resentido, pasado el tiempo, esto ya tiene poca importancia, pero realmente me cesaron cuando se iba a aprobar la ley. Y la redacción inicial del procedimiento del artículo 13 no era la que está ahí, sino otra que yo me permití publicar en un libro justamente para poner de manifiesto cuál era la redacción original. Por cierto, algo que en lo que conté con la ayuda de Germán Fernández Farreres, que yo creo que es un profesor que conoce muy bien el tema de las políticas de fomento, de las subvenciones, y esto tiene mucho que ver con la autonomía municipal, y yo le pedí criterio para que nos ayudara, y también con otra serie de expertos y de conocidos profesores que pudieran avalar aquel procedimiento. Es decir, en esto consistía la concertación, que no es un procedimiento en el sentido de dar derecho de audiencia, sino de decisión conjunta, que es de lo que se trata con la representación territorial. Bueno, pues esta yo creo que la parte, desde luego, yo reconozco, la más controvertida, la más polémica, pero la que tiene más alcance institucional y de acertar a diseñarlo bien, pues yo creo que merecería la pena que se planteara. Tanto, repito, porque es muy, aunque sea a riesgo de reiteración, no tiene sentido remediar el problema de la dispersión y de la despoblación suprimiendo municipios. Esto sería una salida tecnocrática. Entendido. Don Manuel, le quería hacer una última pregunta, que es un tema que usted ha tratado en varias ocasiones, que es la financiación incondicionada. ¿Nos puede explicar, por favor, qué quiere decir? Sí, pues esto, que es una expresión evidentemente muy acrisolada ya, es bastante sencillo. Los municipios, en principio, pueden disponer de ingresos propios. La Constitución dice que pueden tener sus propios tributos, pero también habla de la participación de los tributos del Estado y de las comunidades autónomas. Bueno, pues aquí es donde se ve, creo yo, de manera más clara los efectos patológicos de que lo local sea una materia sujeta a distribución competencial. Porque yo pregunto, ¿el nivel de autonomía de un municipio, su nivel competencial, de quién depende? Depende de los legisladores sectoriales autonómicos. O sea, que un municipio a día de hoy tenga más o menos competencia depende fundamentalmente del legislador autonómico, sea el estatutario, sea el sectorial de cada materia. ¿Quién financia a los municipios? Los financia el Estado. O sea, hay una disociación entre quién financia y quién asigna competencias. O sea, se rompe algo que el federalismo fiscal tiene acrisolado desde hace muchísimo tiempo, que es el principio de conexión entre competencia y financiación. Las comunidades autónomas además han sido muy listas, lo digo con toda la ironía, y no se han comprometido a financiar a los municipios, pese a que se han creado leyes de financiación. En Andalucía, por ejemplo, el tiempo que yo estuve, simultáneamente a la ley de autonomía local se aprobó una ley de financiación cuyas vicisitudes son muy interesantes de seguir,
porque realmente eso se ha malogrado y en alguna medida se ha falseado, las comunidades autónomas no se sienten obligadas constitucionalmente a financiar, porque el Estado además lo ha reclamado para sí. Y lo que hacen es colaborar, programas de colaboración financiera específica para materias concretas. ¿Qué se acaba con esto? Condicionando la financiación por parte de la comunidad autónoma. O sea, los municipios reciben financiación incondicionada para prestar servicios, porque esta es otra. O sea, la autonomía local está lastrada por otra distinción que, aunque sea de forma apresurada, no puedo obviar. Y es que las mismas materias son servicios obligatorios y competencias. Y un servicio obligatorio, su régimen jurídico es el de un derecho del vecino. Y una competencia es el marco jurídico para el ejercicio de una competencia. Y sin embargo, de una opción política, perdón. Y sin embargo, eso está, bueno, el Estado financia la prestación de servicios. Y el ejercicio de las competencias está condicionado normalmente por subvenciones autonómicas. O sea, yo maliciosamente encargué a un compañero que mirara en la Junta de Andalucía cuántas direcciones generales había cuyo único sentido era gestionar una subvención para los municipios. Y había más de una. Había más de una. No quiero ser especialmente corrosivo en el juicio, pero había más de una. O sea, no había, probablemente también por más razones, pero los municipios están en buena parte condicionados en sus decisiones por una política de financiación condicionada. Porque como hay indefinición competencial, tampoco está muy claro cuáles son sus competencias, pues tampoco está muy clara cuál es su financiación. Lo que se financia por parte del Estado es probablemente la prestación de servicios, que son criterios de necesidad y criterios de capacidad, fundamentalmente criterios de necesidad, en los principios de Hacienda, del federalismo fiscal. La propuesta es muy clara. Defínanse bien las competencias municipales. Definir una competencia es precisar las funciones y especificar las materias, a riesgo de que la realidad siempre es más rica que el derecho que pretende regularla y que eso es un voluntarismo. Pero es peor la indefinición. O sea, yo para el libro he leído toda la literatura que he podido sobre la distinción entre principios y reglas, todo el debate sobre el imperio de la ley y el neoconstitucionalismo, y cada día lo tengo más claro. Cuanto más preciso el derecho, tanto mejor. Tanto mejor. Cuanto más precisa sea la función. No es lo mismo poner ordenación que ejecución. No es lo mismo poner gestión que programación. O sea, hay que ser preciso en los términos. Y cuanto más precisa la materia, mejor. Aunque la realidad sea más rica que el derecho y que luego después la deje obsoleta, pero es peor que la realidad deje obsoleta una ley a que el legislador se sienta lo suficientemente indeterminada en la ley para hacer su voluntad sin que eso tenga ningún tipo de réplica por parte de los municipios. Por tanto, defínanse bien las competencias y asígnese financiación con carácter incondicionado. Muy bien. Pues muchísimas gracias, don Manuel. Ha sido muy interesante, hemos disfrutado muchísimo y le estoy muy agradecido que se haya prestado a hablar con nosotros. Muchísimas gracias, Ángel. Me siento muy honrado por la invitación y ojalá que resulte sugerente el planteamiento. Segurísimo que sí. Mil gracias de verdad. Muchas gracias.